refleja el cansancio de los años. Ya la vida comenzó a cobrarte lo que ha dado. Pero entrando en materia, Diego, queremos hablar acerca de las mamis, del relacionamiento de los hijos con las madres también. Y partamos del principio absoluto, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia, Diego, sobre la honra de los hijos a los padres? Mira, la honra de los hijos hacia los padres es un mandamiento con promesa. Si vos querés alargar tus días en la tierra, hay un simple consejo que la Biblia te da y es de honrar a tu papá y honrar a tu mamá. Sí. La Biblia enseña claramente que los hijos debemos honrar a nuestros padres. Honrar es respetar, es acatar a una persona, acatar los mandamientos, lo que nos enseñan, los consejos, enaltecer o premiar un mérito, es dar honor a quienes nos trajeron o nos dieron vida. Y gracias a nuestros padres hemos podido acceder a este mundo, ¿verdad? Una mamá nos tuvo 9 meses en su panza, un padre estuvo allí también cuidándonos, protegiéndonos, y la honra es sumamente importante. Honrar abre las puertas hacia que vos te vaya bien en la vida y que sobre todo también se puedan alargar tus días. Si vos querés vivir muchos años, mi amigo o hijo de padres que estás ahí escuchándonos, vos tenés que empezar a honrar a tus papás. Claro. Y esto no tiene nada que ver que si tu papá es bueno o es malo, porque algunos piensan que este mandamiento se activa cuando los papás son cristianos o cuando los papás o los padres o las madres son buenas. Claro. En realidad el versículo no está haciendo diferencia entre si son buenos o malos. El versículo nos indica que tenemos que honrar en todo tiempo a nuestros padres, incluso si ellos no son cristianos, mucho más. Nosotros deberíamos ser ejemplos y honrarlos, amarlos, respetarlos, darle el honor que ellos se merecen. Ahora, ¿cuántos años llevas vos siendo hijo, Diego? Otra pregunta sería, ¿cuántos años tenés? ¿Sabés cuántos años? Yo llevo 40 años diría siendo hijos, pero en la época japonesa, porque los japoneses cuentan también el tiempo que uno está dentro de la panza de la madre. Mira. Por eso, entonces, yo casi tengo 41 años siendo hijo. Ok, o sea que ya tenés experiencia entonces en el relacionamiento y de este tiempo en el que, pudiste tener, porque le tenés todavía a tu mamá, ¿verdad? Le tengo a los dos, a mi mamá y a mi papá. Sí, por eso, mi padrastro no es cristiano, pero yo siempre lo he amado, lo he honrado y siempre he hablado palabras positivas. Yo creo que vos como como hijo, tenemos que hablar bendición. ¿Y qué es bendición? Bendición es hablar bien de alguien. Y nosotros, no importa si esa persona sea lo que haya hecho o lo que haya dicho en nuestra vida, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, amarlos, dar palabras positivas, soltar esa palabra. Yo creo que en mi casa yo serviremos a Jehová y mi padrastro también va a conocer a Cristo. Y la pregunta que yo te hacía antes viene mezclada con esta que te voy a hacer a continuación. ¿Qué podrían esperar las mamis de nosotros? Cada una de las mamás que están escuchando, ¿qué podría esperar una madre de un hijo? Sí, yo creo que todos tenemos, así como esos privilegios de ser hijos, tenemos también nuestras responsabilidades como hijos. Y una de las responsabilidades como hijos es honrar a nuestro padre, como dijimos, que es un mandamiento con promesa. Y el otro muy importante es obedecer las instrucciones de nuestros padres, de nuestra mamá, porque mañana vamos a recordar su día. Y la palabra de Dios dice: el día que anduviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderás para temerme todos los días que vivieras sobre la tierra y las enseñarás a los hijos. Y habla de que nuestros padres son los encargados de traer las instrucciones a nuestros hogares. Pero también habla de que los hijos debemos ser los que obedecen a nuestros padres. Proverbios, por ejemplo, Proverbios 1, 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Mirá qué hermoso e importante es esto, porque nos dice que los padres deberían
portarse bien o de que los padres deberían ser nice con los hijos o que deberían darle todo a los hijos. No, dice que los hijos deben seguir las instrucciones de su padre y no menosprecies, dice, la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán en tu cabeza. Miren, yo creo que hay mucho dolor en el corazón de los padres hoy día por la simple razón que muchos de nosotros, los hijos, hemos simplemente descartado el consejo de ellos en nuestras vidas. Sí. Muchos de nosotros hemos hecho lo que hemos querido en nuestras vidas y hemos considerado anticuado quizá el consejo de ellos. Sí, yo escucho muchas palabras como, papá, vos no sabés lo que estamos viviendo hoy día. Vos estás muy chapado a la antigua. Sí. O mamá, ¿sabés que lo que vos estás diciendo ya no se realiza más? O yo no tengo que esperar para hacer aquello. Claro. Y estamos como menospreciando las enseñanzas e instrucciones de nuestros padres sin darnos cuenta que los padres, la mamá y el papá, son la imagen en la tierra de Dios. Y si nosotros no podemos obedecer, no podemos seguir las instrucciones de nuestros padres físicos que podemos ver, que podemos abrazar y tocar, ¿cómo vamos a obedecer al Dios que no vemos, que no podemos tocar? Entonces, el segundo muy importante consejo que podemos darles a las personas es que comiencen a obedecer y escuchar los consejos de su padre. Y por último, también muy importante que cuidemos a nuestros padres. Ese es un punto que quiero aclarar muy bien, porque dice la palabra de Dios que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable al Señor. Sí. Hay que tener una actitud de gratitud, hay que tener una actitud de gracia hacia nuestros papás, y mucho más cuando tenemos viudas o padres ancianos. Nosotros como hijos deberíamos ser los primeros que empecemos a bendecir a nuestros padres, cuidar a nuestros padres, de poder proveer quizás alguna necesidad que ellos tengan, porque quizás ellos que nos tuvieron entre los brazos, mira qué hermosa imagen, que nos tuvieron en sus brazos, que nos cuidaron cuando teníamos fiebre, que estuvieron ahí cuando nos caímos por primera vez. Ahora que ya pasaron los años y son ancianos muchas veces, que ya no pueden manejarse por sí mismos, ¿quién debería estar para ellos? Nosotros, los hijos. Totalmente. Por eso te animo a que vos también tengas gratitud hacia tus papás en la época cuando ellos te necesiten. Eso es muy importante, un consejo muy importante para este tiempo. Entonces, donde cada uno está como haciendo lo que quiere, ¿verdad? Claro, quizás también teniendo muchas referencias, Diego, que si el internet tenemos nuestros influencers, los famosos influencers, ¿verdad? Que son al final los que te van diciendo, no, viví la vida, disfrutá del momento, cuestiones que de repente los jóvenes o adolescentes como nosotros tomamos y son consejos, ¿no? Que están alimentando nuestra mente y muchas veces no escuchamos el consejo de nuestros padres. Ahora, viene esta pregunta, Diego, porque tiene que venir, ¿verdad? Con respecto a lo que estabas diciendo de que los padres son la figura de Dios en la tierra. ¿Qué pasa quizás si el relacionamiento con nuestros padres no es tan bueno? Si quizás estamos teniendo un problema dentro del hogar, mamá no le conoce a Dios, entonces quizás me da consejos que no van acorde a la palabra de Dios, o quizás no hay un buen relacionamiento, no hay una intimidad familiar, ¿no? Que permita ver la imagen de Dios en la vida de nuestros padres. ¿Qué hacemos nosotros? Si nosotros conocemos la verdad, si hay alguien que está escuchando y dice, yo conozco la palabra de Dios y mis padres no me invitan a que yo conozca más, porque quizás yo primero me acerqué al Señor, ¿cómo hacen, verdad, estas personas para seguir honrando a sus padres? Porque no es una situación fácil, Diego. Claro, no todos los padres se comportan como tales, ni dan un buen ejemplo a sus hijos. Hay padres alcohólicos, fumadores, viciosos, de lenguaje grosero, deshonestos en el trabajo, etc. Hay parejas que viven peleándose delante de los niños. Hay a un niño o a un joven cristiano esto le repugna, muchas veces le da vergüenza, asusta. En fin,
le parece que no es agradable a Dios la conducta de sus padres. Por lo tanto, duda si debe obedecer y sujetarse a ellos. Pero la palabra de Dios es clara. El ojo que encarnece a su padre y menosprecie la enseñanza de su madre, dice, los cuervos de la cañada lo saquen, lo devoren los hijos del águila. ¿Sabes? Es un proverbio que está en el 30:17 que te animo a leerlo bien, porque encarnecer es hacer mofa, es burlarse de alguien. La palabra de Dios dice, no te encarnezcas, no te mofes de los progenitores tuyos. Los hijos cristianos no deben hacer esto, tampoco menospreciar a sus papás que están en pecado quizá. El mandamiento de honrar padre y madre sigue vigente para los hijos con padres que no son cristianos. Incrédulos. Dice la palabra bien claramente, oye a tu padre, aquel que te engendró. No dice aquel que está perfectamente en los caminos de Dios. Y en Proverbios 23:22 dice, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Al respetar a los padres, aunque ellos no sean un buen ejemplo para el hijo, este estará obedeciendo un mandamiento que tiene gran promesa. Por otra parte, no todo lo que hace un papá o una mamá es totalmente malo o totalmente bueno, ya que es un ser humano pecador, y esa es la diferencia. Hay padres y madres que no le conocen a Cristo y son pecadores, pero nosotros no somos tan diferentes que ellos. Solamente lo diferente es que nosotros hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador y ahora somos hijos de Dios, pero somos pecadores perdonados. Entonces no hay que perder esa gracia, porque muchas veces somos muy, muy buenos con nosotros mismos, pero muy malos con los de afuera. La vara la levantamos muy alta para nuestros padres. Así es. Por eso la palabra de Dios dice, cuídense de actuar como fariseos muchas veces, criticando duramente a sus padres por su conducta, creyéndonos santos y perfectos, siendo que nosotros también tenemos nuestras debilidades. Totalmente. La única ventaja que tiene un cristiano con un incrédulo es que es un pecador arrepentido, como dijimos. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, obedecer a nuestros padres, honrarlos, tratar de no responder, porque la palabra de Dios habla de que una respuesta blanda lo que hace es que apaga un fuego. Entonces vos, que quizás no tenés el ejemplo que quisieras, no tenés los padres que vos soñaste, ¿sabes que yo te animo a que vos primero seas el hijo que vos soñás? Que vos seas el hijo que respeta, que ama incondicionalmente. Y tus papás, que quizás ahora no le conocen a Cristo, van a ver eso. Van a decir, él no hace aquello. Mi papá, mi padrastro, como había dicho, no es cristiano. Mi papá biológico tampoco es cristiano. Pero mi papá, muchísimas veces he escuchado de él y dice, mi hijo no haría esto. O en realidad se lo dice a otro. Y esa otra persona me lo cuenta. Y vos decís, pero mi papá nunca me lo dijo a mí. Es como que tiene admiración de lo que hacemos, de lo que estamos viviendo, pero no me lo dice a mí, pero se lo dice a otros. Muchas veces no sabemos la crianza que tienen nuestros padres. Mi papá, por ejemplo, es una persona callada, que no transmite mucho lo que siente. Pero no por eso yo tengo que juzgarlo, decir mi papá es un frío, esto, y lanzar palabras negativas. Yo, lo que primero que hice cuando me acerqué a Cristo fue ser desafiado por él. Como él nunca me había dicho, mi papá nunca me dijo te amo, yo decía, Dios, ¿por qué mi papá no me dice te amo? Yo me quejaba y me quejaba, hasta que un día Dios me para y me dice, ¿por qué no empezás vos a decirle eso? ¿Por qué vos no empezás a abrazarle? Y entonces me acerqué a mi papá, lo abracé, le dije te amo, y era como una roca. La segunda vez lo intenté otra vez, lo mismo pasó. Pero la tercera vez, el amor todo lo ablanda. Por eso te animo a que vos seas el ejemplo que querés ver en otros y que querés ver en tu mamá o en tu papá, incluso cuando ellos todavía, escuchá bien, todavía no son cristianos. Yo sé que hay un trabajo arduo detrás del título de mamá, ¿verdad? No es capaz universitario, no es que dura 4 años, dura toda una vida y no es un trabajo fácil, ¿verdad? Así que... Sí, mamá, te queremos bendecir verdaderamente. Acabo de llegar de un asentamiento en Guarambaré donde repartimos kit de alimentos y estamos haciendo una olla popular y se juntaron cerca de 25 mamás, así como vos. Y le estaba hablando de esto mismo que quiero hablarte. Yo como hijo queremos verdaderamente pedirte perdón
por las canas rojas y verdes que muchas veces como hijos te fijamos. Sí. Pero te quiero también decir que estamos orgullosos que seas la mamá que sos. Hay un linaje de gloria por toda nuestra historia, por todo lo que vimos a través de los años, pero hay un plus que agrega el Espíritu Santo y queremos nosotros activar todo ese poder, todo lo que hay dentro tuyo para que seas la mejor mamá del mundo, porque ya lo sos y porque vemos eso en qué te vas a convertir y queremos que sepas que eres amada, que eres aceptada y que tienes hijos que te bendicen y que vas a ver tus generaciones, más de 10, miles de generaciones que van a venir y van a recordarse de vos y vas a ser alabada y recordada por tus hijos, tus nietos, como una madre que le amó a Dios, que le siguió a Él con todo su corazón. Te amamos. Mi mamá fue una mujer de oración, oró muchísimo por mí y me animó toda la vida. Y yo, lo que yo soy ahora, se lo debo a Dios primeramente, pero también a una mamá que dobló rodillas. Y esta es la recompensa de mi mamá, que ahora le estoy siguiendo a Dios y que mis hijos, mis hijas, mi familia entera le va a seguir sirviendo, porque una vez mi mamá le recibió a Cristo cuando yo tenía 12 años. Wow. Y me animó a seguirle también a Cristo cuando pasamos al frente y recibimos a Cristo, y esa fue la mejor decisión. Por eso, mamá, gracias.